Aquí traigo para ustedes estos cuentos del Quijote, que son de ahora y de siempre, populares del folclore, que te partes el ciruelo, pastoriles y de amores, que Cervantes fue un gran hombre, escritor y muy sapiente, a pesar de que fue pobre. Verán ustedes rebuznos de los que usan el poder y se portan como burros, verán locos y palurdos y gentes de mala fe. Don Quijote trotamundos a Sancho haciendo de juez, ganaderos tíos sucios del magín de Don Miguel. 400 y pico años ha, salió el libro de un señor que en la cárcel con tesón pudo hacer su voluntad de escribir, aunque su afán le llevara con dolor a Andalucía a cobrar vituallas de emperador para el inglés derrotar, pero la armada cayó. Cuando era pequeñito me obligaron a leer en la escuela ese libro del Quijote, pero fue plasta hasta más no poder. Pero ahora mayorcico que lo leo con placer, a veces me parto el higo y ya empiezo de una vez, y ya empiezo de una vez. Silbirronca que te ronca, ronquisilva que te silba, Don Quijote se pasea sueño abajo, sueño arriba. Junto a su cama está el ama con una vela encendida que embelesada lo vela y desvelada lo cuida. Y la llama de la vela junto al ama dancigira y giridanza, llama altiva y llamativa, a la par que Don Quijote silbirronca y ronquisilva. Mas ahora chillisopla, preso de una pesadilla, sofocando a llama, soplichilla que te chilla. Y despierta muy osado Don Quijote de la Mancha para correr aventuras con su amigo Sancho Panza. En la casa de locos de Sevilla había un hombre a quien sus parientes habían colocado allí por falto de juicio. Era licenciado en cánones por Osuna, pero ni aunque lo fuera por Salamanca, dejara de ser loco. Sin embargo, este señor licenciado, al cabo de muchos años de encerramiento, se dio a entender que era cuerdo y, persuadido de esta idea, escribió muchísimos billetes, cartas, al señor arzobispo. Tan buenas razones traían esas cartas que el arzobispo acabó pensando que efectivamente aquel hombre estaba cuerdo y le explicaba al señor licenciado que la razón de que estuviera puesto en la casa de locos era su mucha hacienda, pues por gozar de ella le habían colocado allí sus parientes y que de esa misma hacienda le daban regalos al rector de la casa de locos para que le mantuviese allí. Convencido por el licenciado, sin embargo, el señor arzobispo fue a la casa de locos a hablar con aquel licenciado. Aunque el rector le dijo que aún se estaba loco, sin embargo, el señor arzobispo habló con él y después de más de 3 o 4 horas de conversación halló que era un hombre cuerdo y que todo eran razones concertadas. Así que determinó sacarle de la casa de locos. Entonces, el licenciado, cuando se vio vestido de cuerdo y desnudo de loco, al recuperar sus ropas, le dijo al arzobispo y al rector que antes de irse quería ir a despedirse de un amigo suyo que estaba en las celdas donde estaban los locos más peligrosos. Bajaron hasta el sótano y allí le dijo a su amigo, el señor licenciado: «Deme albricias, compadre, pues por fin he recuperado el juicio.
Y se lo vengo a decir a usted y a animarle, que tarde o temprano Dios hará que usted lo recupere también. Y si quisiere usted algún mandado, aquí se lo traeré. Sin embargo, estas razones del señor licenciado escuchó otro loco más peligroso que estaba en una celda frontero de la del amigo del licenciado y preguntó a grandes voces quién era el que se iba. Se dio a conocer el licenciado. Yo, pues por Dios, he recuperado el juicio. Y entonces aquel otro loco, a grandes voces, empezó a decirle: «¡Eso es imposible! ¡Vos sois loco! Y por esta afrenta a la razón que está realizando la ciudad de Sevilla, yo, que soy Júpiter tronante, el rey de los cielos, haré que sobre la ciudad de Sevilla caigan 3 años de sequía, 3 años sin ver el agua y 3 años castigados por el sol, cosa que yo podré hacer, pues ya sabéis que soy Júpiter». Se quedaron espantados el rector y el arzobispo ante las palabras de aquel loco, pero sin embargo el licenciado les tranquilizó y les dijo: «Tranquilos, señores, que si él dice que es Júpiter, yo, que soy Neptuno, el rey de las aguas, haré llover todo lo que sea menester». «¡Mentira! Tú no eres Neptuno, eres un loco, el loco eres tú, yo soy Neptuno, tú no eres Júpiter, tú no eres Neptuno, tú eres Júpiter». Allí se quedaron discutiendo los dos locos y el señor arzobispo, avergonzado, corrido, se fue, pasando vergüenza por haber sido engañado por aquel chiflán. Esta historia se la contó el barbero a Don Quijote, con su sobrina, el ama y al señor cura, poco antes de su tercera salida, pues pensaba el barbero que a Don Quijote le pasaba tal como al señor licenciado, que siendo hombre que decía buenas razones y muy cuerdas en cualquier tema del que le hablasen, sin embargo, en tocando la caballería andante, empezaba a soltar tales disparates que hacía ver que estaba loco. Sin embargo, eso quizás nos pase a todos, ¿verdad? Los hay que son razonables en cualquier cosa de la que hablen, hombres tranquilos que nunca pierden el juicio, menos en tocándoles el fútbol. O aquel otro, o aquella otra, también es muy razonable, menos hay, amigo, cuando le hablan de política, que entonces se pone como una furia. O otro que parece perfecto, sin embargo, de vez en cuando tiene unos ataques de hipocondria que... Sin embargo, el que no patine en nada, malo. Malo también, ¿no? Como decía mi abuela, había un hombre perfecto y comió un bocho. Y ahora vamos con la historia del rebuzno del alcalde, que como dice el refrán, no fue un rebuzno de balde. En un pueblo de La Mancha, un alcalde de él, por razones e industrias que ahora no vienen al caso, de una criada suya, perdió un asno. Pasaron 15 días sin que el asno apareciese, y al cabo de esos 15 días, estando este alcalde perdidoso sentado en la plaza del pueblo, llegó un regidor. Que un regidor, para entendernos, y solo para entendernos, vamos a considerar que sería un concejal de los de hoy en día, ¿eh? No sería exactamente igual, pero bueno, para que el cuento siga avanzando, vamos a considerar alcalde y concejal. El caso es que llegó el regidor y le dijo al alcalde: «¡Albricias, compadre, señor alcalde, que por fin vuestro jumento ha aparecido! Ayer en el monte, pero estaba tan huraño y montaraz que no sé de cuánto comer. Pero si vos esperáis a que yo deje esta mi borrica en la cuadra, os llevará al lugar donde le hallado». Esperóle el alcalde y se fueron el señor regidor y el señor alcalde, pero donde le había hallado el regidor no estaba. Entonces dijo el regidor: «Mirad, compadre, una gran traza se me está viniendo al pensamiento. Y es que yo sé rebuznar maravillosamente. Así que si vos sabéis otro tanto, dad el asunto por concluido». «Que si sé rebuznar», dijo el alcalde. «Habéis de saber que soy el más perito rebuznador de todos estos contornos. Así, entonces rebuznaréis vos por un lado y yo por el otro, hasta que el jumento nos conteste».
Y ahí salieron, se pusieron a rebuznar. Por un lado del monte el señor alcalde y por el otro lado el señor regidor, señor alcalde y regidor, reproduciendo ambos a la perfección la técnica del rebuzno, que me temo que no ha llegado a nuestros días, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes de rebuznos? ¿Hay alguien que sepa rebuznar? No. Es una pena porque todas estas artes se pierden. Antes sabía rebundar todo el mundo por varias razones. Una es que como todo el mundo tenía burro, pues cuando se le perdía el burro, así hacía como el señor regidor y el alcalde, rebundaba y el burro contestaba. También era fama de los ladrones que sabían rebundar muy bien, quizás para robar burros. Así que Cervantes yo no sé qué querría decir con eso de poner a un regidor y al alcalde como grandes rebundadores. El caso es que a mí me da mucha pena que se pierda el arte de rebundo, así que, como además les voy a necesitar a ustedes para los efectos especiales, para yo no rasgarme mucho la garganta, voy a dar un pequeño, de estas cosas que se llevan ahora, un taller rápido, un taller rápido de rebundo. Así que, si me siguen, ustedes les he dado luz para ver quién rebunda y quién no. Además es un arte que puede ser muy útil. No sé, dicen las malas lenguas que la siguiente reforma laboral van a exigir saber rebundar en las entrevistas de trabajo. Y quién sabe si en el próximo rescate también se le pide a los países del sur de Europa el saber rebundar. De momento, alemanes e ingleses ya van a rebundar a la España mediterránea. Así que yo que ustedes haría este curso rápido, que ya saben ustedes que este rápido es buenísimo, en el currículum y después pintan mucho. A ver, para rebundar bien, póngase la mano tapando la nariz. Ahuéquese la parte trasera del paladar. Póngase cara de burro. Esto hay gente que le va a costar, otra gente que no. Esto ya es... depende de cada cual. Inspírese profundamente y échese el aire rasgando la garganta. Más o menos así. Sí, porque eso del eso fue un invento después para los niños. Eso no es rebundar ni es nada, ¿no? Bueno, vamos a hacer la prueba. Tápese las narices, ahuéquese la parte trasera del paladar, póngase cara de burro, inspírese profundamente y expírese rasgando la garganta. Bueno, ha sido un rebundo con un poco de acento humano, pero no está mal. Bueno, el caso es que no quiten la mano de las narices porque les voy a necesitar. El caso es que el señor regidor recorrió toda una parte del monte rebundando. Si todo el mundo rebundase, de aquí estos serían el regidor y estos el alcalde, pero como ya veo que todo el mundo no rebunda, van a tener los que rebundar siempre. Eso pasa, cuando alguien no hace nada, pues los otros tienen que hacerlo todo, ¿verdad? ¿Salió rebundando por un lado el señor regidor? Y por otro lado rebundando el señor alcalde. Señor regidor rebundando por un lado y señor alcalde por otro. La verdad es que ellos lo hacían tan bien. Ellos lo hacían tan bien que el señor regidor, cuando sintió los rebuznos del alcalde, pensó que era el mismísimo asno el que le estaba contestando y hacia él se encaminó. El señor alcalde le pasó lo mismo. Cuando sintió al regidor, pensó que era jumento el que le contestaba y también se encaminó hacia él. Así que señor regidor hacia señor alcalde hacia señor regidor, regidor hacia alcalde hacia regidor. Cuando se vieron las caras, dijo el alcalde: «Es posible, compadre, que no fuera mi asno el que rebundó, sino vos. Porque entonces digo que de vos a un asno no hay diferencia alguna. Esas alabanzas mejor corresponden a vos que a mí, pues sois un gran rebundador. Vuestro sonido es alto, lo sostenido de la voz a su tiempo y compás. Y además rebuznáis con un auténtico acento asno silvestre, que en vuestro caso se nota que viene de familia. Así que yo, señor alcalde, os doy la palma de campeón del rebundo. Gracias, porque después de muchos años he encontrado algo que se hace a la perfección». Volvieron a separarse el señor alcalde y el señor regidor y se dieron por contraseño para darse a entender que eran ellos y no el asno, que iban a rebundar 2 veces seguidas, más o menos así. Para saber que cuando escucharan 2 rebundos, pues eran ellos y no era el jumento. De manera que salió rebundando el señor regidor por un lado y el señor alcalde por el otro. Señor regidor por un lado, señor alcalde por el otro. Y esta vez, la verdad es que seguían haciéndolo tan bien
que, de nuevo, el señor regidor, cuando escuchó al alcalde, pensó que era el mismísimo Pollino el que le estaba contestando, a pesar de esa seña que se habían dado de los dos rebuznos. Y el señor alcalde también pensó que no podía ser otro que el Pollino. Así que el señor regidor hacia el señor alcalde, alcalde hacia el regidor. De nuevo fue el verse, de nuevo fue la sorpresa, de nuevo fue el decir, pero qué bien rebuzna usted, gracias, gracias. ¿De qué escuela de rebuzno es? Tendremos que hacer una escuela de rebuzno en el pueblo, vamos a coger fama infinita. Sí, pues usted es mucho mejor que yo. Otra vez los cumplidos, y otra vez se volvieron a separar, y otra vez se volvieron a juntar llevados por el mismo engaño, y así estuvieron toda la santa tarde sin que el perdido Pollino apareciese. ¿Cómo iba a aparecer si lo encontraron al final de la tarde en lo más escondido del monte, comido de los lobos? Pero entonces dijo el alcalde, la verdad es que a cambio de haberos oído rebuznar con tanta gracia, doy por bien empleado el tiempo perdido en buscar a las... Gracias, pues si bien rebuzna la baja, no la va la paga el monacillo. Se volvieron a su casa desconsolados y roncos. Y una vez llegada ella, empezaron a contar a los familiares, a los amigos, a los vecinos, la aventura del rebuzno, exagerando cada uno la gracia del otro en el rebuznar. Y el diablo, que todo lo cuece, todo lo añasca y todo lo esparce, quiso que los muchachos de los pueblos de los alrededores, cuando viesen al alcalde o al señor regidor, empezasen a rebuznar como para darles en las narices con la burla del rebuzno. Pero la broma fue más, y empezaron a rebuznar los de los pueblos de los alrededores cada vez que veían a alguien de ese pueblo, de manera que el nombre del pueblo ya se ha olvidado y ahora se le conoce como el pueblo del rebuzno, y a sus habitantes los rebuznadores. Pero a tanto pasó la broma, que más de una vez habían salido en formado escuadrón los del pueblo del rebuzno para darse de palos contra los de algún otro pueblo que se reía de ellos más de los que había menester. Esta historia se la contó un hombre que iba con un asno cargadísimo de armas. Era del pueblo del rebuzno. Se la contó a dos hombres que encontró por el camino, poco extraños. Uno era muy alto, espigado, enjuto de carnes, seco de rostro, que de vez en cuando soltaba disparates sobre la caballería andante, y otro era más bien tirando para grueso, inocente, que se creía que iba a ser gobernador de una ínsula. Al día siguiente, Quijote y Sancho Panza salieron, como siempre, sin propósito determinado, y en llegando a una loma escucharon detrás de ella como rumor de tambores, trompetas y arcabuces. Espabilaron para llegar hasta arriba y desde arriba vieron, en el llano, un ejército como de 200 hombres armados hasta los dientes. Eran del pueblo del rebuzno, que habían quedado en aquel llano para darse de palos contra los de otro pueblo. Se internaron entre ellos Quijote y Sancho, quienes les acogieron, los del pueblo del rebuzno, con la estupefacción y curiosidad acostumbrada de todos los que por primera vez veían a Don Quijote. Se llegó Don Quijote hasta el lugar donde estaban las personas más principales del pueblo y entonces pudo ver allí el estandarte bajo el cual peleaban. En él, pintado muy al vivo, se hallaba la cabeza de un as, con la lengua afuera y la cabeza hacia atrás, en actitud de rebuznar. Más o menos así. Y debajo, bordados en oro, dos versos. No rebuznaron de balde el uno y el otro alcalde. Don Quijote les preguntó si les podría dirigir unas palabras. Ellos dijeron que sí, y entonces Don Quijote, delante de ellos, montado sobre Rocinante, les dijo: habitantes del pueblo del rebuzno, yo no soy más que un caballero andante cuya profesión es socorrer a los menesterosos. Supe ayer de vuestra historia y después de darle muchas vueltas, hallo que no tenéis por qué sentiros ofendidos. Ello es porque no puede un mozuelo con sus solas burlas ofender a todo un pueblo. Si no, no habría campos libres de batalla en toda la Mancha para que se peleasen entre sí los del pueblo de la Reloja contra aquellos que se lo llama, contra los vallenatos de Sevilla, los cazoleros de Madrid, los jaboneros de Valladolid, o hasta los carballones de Oviedo, los culomollaos de Sison o los fatos de Luanco.
Tomar las armas por asunto que antes mueven a risa que a escarnio está fuera de todo razonable discurso. Y en una pausa del suyo que hizo Don Quijote, dijo Sancho Panza: que sí, que es verdad que tiene razón mi amo, que habla talmente como un tólogo, que es absurdo avergonzarse solo por sentir un rebundo. Que me acuerdo que cuando era yo chico rebundaba tan bien que al momento me contestaban todos los burros desde las cuadras. Y no por ello, aunque era envidiado de 4 estirados del pueblo, no por ello dejaba de ser hijo de mis padres, que eran honradísimos. Y para que vean ustedes que esto es cierto, voy a hacerles una demostración, porque esto del rebundar es como el nadar. Por muchos años que pasen, no se olvida. Y echando mano a las narices, empezó a rebuznar tan reciamente que al momento retumbaron todas las montañas de los alrededores. ¡Miren, miren! ¡Miren que me rebundo! ¡Miren! ¡Ah! ¡Miren, miren, miren! En alemán. En inglés. Claro, pero los del pueblo del rebundo empezaron a pensar que es que lo que estaba haciendo era burlarse de ellos, de manera que uno que tenía un varapalo lo alzó y al momento se lo espetó en la cabeza a Sancho Panza, de manera que dio con él desmayado en el suelo. Don Quijote intentó salir a defenderle, pero al momento le cayó tal nublado de piedras y tantas lanzas le amenazaron que aguijó a Rocinante y huyó. Los del pueblo del rebundo pusieron a Sancho sobre su rucio y le echaron detrás de Rocinante. Cuando llegó Sancho Panza a la altura de Don Quijote, le dijo que cómo había sido aquello de haberle dejado abandonado con los del pueblo del rebundo, y Don Quijote le contestó que una retirada a tiempo es una victoria. Si de regidor y alcalde dan rebuznos estridentes, ¿cómo lo harían entonces si llegan a presidentes? Y este cuento me enseñó que 2 regidores burros convierten a todo un pueblo en auténticos palurdos. Pobre Sancho Panza, desde que habíase dejado su lugar para seguir aquel hidalgo arruinado que dio en ser caballero andante trasnochado, todo eran palizas, mamporros y manteos. Sin embargo, Sancho Panza, saben ustedes que tuvo su recompensa. Ello fue que se internaron en los dominios de una duquesa, y la duquesa, en viéndolos, avisó al señor duque, porque claro, esto ocurrió en la segunda parte del Quijote. Y en ese tiempo, Don Quijote y Sancho Panza eran famosos. Les reconoció la duquesa, ya saben ustedes lo que viste tener un famoso en casa, ¿verdad? Por friki que sea. Y en la época Don Quijote debía serlo. Les invitaron a pasar un tiempo en su palacio, pero el único propósito de ellos era entretenerse, reírse de Don Quijote y Sancho Panza. Llevaron a Sancho Panza hacia una aldea y allí, aunque no había agua por ningún lado, le hicieron creer que era una ínsula y le nombraron gobernador de la ínsula. Y al momento, para que ejerciera, le pusieron una serie de casos, de juicios, para que él los resolviera. Pero eran unos juicios amañados, eran unos juicios donde cada uno sabía muy bien qué era lo que tenía que decir, puesto que el único propósito de ellos era reírse de Sancho Panza, a quien consideraban tonto. Pues sí, señor, yo soy gobernador del reino, van a salir una serie de casos aquí delante de mí, y ahora se va a ver si yo soy un porro o si tengo caletre para gobernar un reino. Y el primer caso que se le puso delante a Sancho Panza fue el siguiente. Llegaron 2 hombres ancianos, y uno de ellos venía apoyado en un báculo o bastón hecho de una cañavera, de una cañaeja hueca, y el otro, el sin báculo, le dijo a Sancho Panza: señor gobernador,
Días ha que yo le he prestado a este buen viejo del bastón 10 escudos de oro. Hase pasado el tiempo sin que yo se los pidiera, pero ahora que se los pide, me contesta que ya me los ha vuelto. Yo no recuerdo el momento de la vuelta, así que, como le considero buen cristiano, venimos a que ante su vara de gobernador él la bese y me jure que me ha devuelto las monedas. ¿Qué decís vos? Y el otro viejo le dijo a Sancho Panza que bajase su vara de gobernador. El viejo se fue a arrodillar para besar la vara de gobernador, pero en ese momento parecía que le estorbaba el báculo o cañaeja, de manera que se la dio al otro para que se la sostuviese. Y en ese momento, besando la vara, dijo: señor gobernador, juro que le he devuelto las monedas a este otro viejo. Es más, juro que las tiene en su mano. Se levantó dificultosamente y recuperó su báculo. Le dijo Sancho Panza al otro que qué decía, y el otro le contestó que efectivamente consideraba hombre incapaz de mentir y buen cristiano al viejo del báculo, así que seguramente que a él se le habría olvidado el momento de la vuelta de las monedas. Así que el un viejo orgulloso y el otro avergonzado desaparecieron de la vista de Don Quijote, de Sancho Panza. Pero Sancho Panza se quedó un rato como pensando, ¿sabe? ¡Que vuelvan los dos viejos! Volvieron los dos viejos y le dijo Sancho Panza: viejo del báculo, dadle la cañaeja al otro viejo. Y en cuanto el otro la tuvo en la mano le dijo: ya vais pagado. ¿Cómo que voy pagado? ¿Acaso vale esta caña 10 monedas de oro? Sí, señor. Ahora se va a ver si soy un porro. Que... ya saben lo que ocurrió, ¿verdad? Partieron la caña y dentro estaban las monedas. Por eso aquel otro viejo del báculo no había mentido cuando, jurando sobre la vara de gobernador, había dicho que ya se las había vuelto, pues le había dejado el báculo y después las había recuperado. Se quedaron todos los circunstantes admirados ante la capacidad de Sancho Panza, y algunos hasta llegaron a pensar que quizás los puestos altos en el escalafón dan inmediatamente capacidad de entendimiento. Pero Sancho Panza les dijo que no, que es que él era analfabeto y que efectivamente leer era muy importante, pero que más importante era escuchar, y que esa historia o algo parecido se las habían escuchado las consejas que decían los viejos y las viejas de su lugar, y que también la había dicho el señor cura. Y efectivamente, todas estas historias también las conocía Cervantes, y por eso las introdujo, siendo populares y estando de boca a oreja, en su libro. Porque su libro también tenía la intención de ser leído en voz alta. Se aderezaron de ronda para recorrer por la noche las calles de la villa, y no bien hubieron salido cuando un corchete, un soldado, se dirigió hacia Sancho Panza agarrando del pescuezo a un mozuelo y le dijo: señor gobernador, este joven, en cuanto columbró la justicia, echó a huir, señal de que debe de ser un delincuente, porque si no, a ver, porque es aparenta. Así que ante usted le traemos para que le interrogue. ¿Por qué huías? Por no responder preguntas impertinentes de gobernadores. ¿A qué os dedicáis? Soy tejedor. ¿Tejedor? ¿De qué? De hierro. Tejo lanzas de hierro. ¡Graciosico me sois! ¡De chocarreros picáis! Anda, dime, ¿a dónde ibas? A tomar el fresco. ¿Y dónde se toma el fresco en esta isla? Donde sopla. ¿Ah, sí? Pues hazte cuenta de que yo soy el gobernador, y yo soy el que sopla en esta ínsula, y ahora mismo te soplo y vas a dormir esta noche en la cárcel. Usted no tiene poder suficiente para hacerme a mí dormir en la cárcel. ¿Ah, no? Pues ahora mismo le voy a poner multas al señor alcaide si te deja escapar de la cárcel. Da igual, aunque usted ponga multa, usted no puede hacerme a mí dormir en la cárcel. Así pues pondré doble fila de soldados para que vigilen la cárcel y que tú no te escapes. Mire, señor gobernador, vamos al punto y a la discreción de las cosas. Aunque usted ponga
triple fila de soldados, aunque usted le ponga multas al alcaide, aunque usted me meta en una celda de 2x2 o de 1x2, aunque usted me torture por métodos nuevos o por métodos que se inventen en el futuro, si yo estoy en la cárcel pero no quiero dormir, no dormiré. Estaré despierto. Habláis con discreción. Es verdad que no os puedo obligar a dormir. ¡Anda! ¡Anda, vete de mi vista de una vez! Y ten cuidado con esas respuestas que le haces a la justicia, a ver si alguna vez encuentras algún gobernador con más mala leche de la que tengo yo y que no tenga tan buen talante como el que yo tengo. Sin embargo, a Sancho Panza no le estaba gustando mucho esto de ser gobernador, mayormente porque un tal doctor Recio le hacía pasar mucha hambre, porque afirmaba el doctor Recio que los que trabajan con el intelecto tienen que comer poco. Como esto fuera verdad, ¿cuántos profesores de universidad hay que... o esto es mentira o no? Bueno, el caso es que al día siguiente, hablando de intelecto, se le acercó un hombre con una toga a Sancho Panza y le planteó este dilema. Señor gobernador, no muy lejos de aquí hay un gran señorío. Este señorío está cruzado en dos por un río. Al río lo cruza una puente y al cabo de la puente hay una casa de audiencia con 5 magistrados. Solo una ley rige el señorío que dictó el dueño de la puente, la casa de audiencia y del río. Y es que toda persona que vaya de un lado al otro del señorío y cruce la puente, antes ha de jurar qué es lo que va a hacer a ese otro lado. Si a la vuelta se demuestra que lo que ha jurado es cierto, se le deja pasar. Pero si se demuestra que ha jurado mentira, se le ahorca. Durante muchos años rigió la ley del puente sin que nadie dijera mentira y todo el mundo pasara libremente. Pero ayer llegó un hombre que dijo: yo digo que voy a cruzar la puente para morir en la horca. Y no sabemos qué hacer, puesto que si le ahorcamos, el hombre habrá jurado verdad y entonces le tendríamos que haber dejado pasar. Pero por la misma ley, si le dejamos pasar la puente, habría que haberle ahorcado. Y conocida la fama de agudo y discreto de vuesa merced, venimos a preguntarle qué hacer. Y Sancho dijo: me lo repite. Es que yo tengo más de mostrenco que de agudo. Le repitió con idénticas palabras el magistrado. Y Sancho... no sé qué. Que si le dejamos pasar, pues había que haberle matado. Y si lo matamos, había que haberle dejado pasar, ¿no? Sí, señor gobernador. Pues ya está. Lo que digo yo es que si el hombre ha jurado verdad y mentira a la vez, la parte que ha jurado verdad se la deje pasar y la parte que ha jurado mentira se la ahorque. Eso no puede ser, señor gobernador, porque entonces habría que partir al hombre por la mitad y entonces moriría todo él. Ay, ¿verdad? La verdad es que es un buen dilema, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo? Y ahora, como voy a bajar, no hay manera de no participar. Por ejemplo, ¿usted qué haría? Es difícil, ¿eh? No lo sabe, ¿no? Bien, bien. Esa actitud está bien. Actitud apolítica, ¿no? Yo eso lo sé, ¿eh? Yo eso lo sé. Por aquí, por usted, que no contesta. Le ahorcaba al otro lado. Le ahorcaba al otro lado. Ahí va, ¿y eso qué quiere decir? Que le ahorcaba al otro lado. Cuando... Ah, vale, vale. Una vez que parece que se le ha suelto, se le ahorca. Vale. Es otra opción, ¿no? Aplicar la ley después de... cuando ya se confía el rey, ¿no? Vale. ¿Por aquí qué harían ustedes? No sabe, ¿no? La política, ¿no? ¿Alguien? Dejarlo marchar, ¿no? Y entonces no aplicamos la ley. No aplicamos la ley. Cambiar la ley. Entonces solo un hombre habría provocado un cambio institucional, ¿eh? Cambiar la ley. Muy bien. Por aquí. Dejarlo pasar, ¿no? O sea, no aplicar la ley. Son ustedes muy buenos, ¿eh? Cuando le cuento esto a los adolescentes, empiezan: ¡tirarlo al río! ¡Por listo! O sea, que destaque para el río. ¡Por listo! Claro. Bueno, yo les explico, es que tirarla al río es como
Tirarla al río sería matarle sin aplicar la ley. Entonces eso es un poco método, no sé cómo explicarles. Sería un poco cloacas del Estado, ¿no? Un poco servicios secretos que lo tiren al río. Hay algún otro niño que alguna vez me dijo que se queda a vivir en el puente. Eso tiene un peligro muy grande. Porque después llega otro, después otro, después otro. Y tenemos un problema en la frontera. Con un montón de refugiados ahí esperando a ver qué pasa. La verdad es increíble, pero estos problemas que se le planteaban a Sancho Panza se parecen mucho a... Nadie dice, bueno, sí, por aquí ahorcarle, ¿no? Pero al otro lado. ¿Alguna opción más? Dejarle pasar y cuando vuelva a ahorcar. Dejarle pasar y cuando vuelva a ahorcarle. Bien. Eso se llama aprovechar la coyuntura. En este momento no la ahorcamos porque íbamos a llamar mucho la atención después. Bien, son opciones, ¿verdad? ¿Cuál? Decirle otra cosa. Decirle que diga otra cosa. Decirle que diga otra cosa, o sea, convencerle para que no nos metan esos líos, ¿no? Vale, o sea, eso es la persuasión. Eso es espera, vamos a educar bien al pueblo para que nadie nos meta en estos líos. Eso está bien, ¿no? Pero para eso hace falta que los que dictan las leyes sean más listos que los demás, que los que las acatan. A veces pasa. Rara vez. Bueno, ¿quieren saber ustedes lo que decidió Sancho Panza? Ya ha salido por ahí. Porque al fin y al cabo, Sancho Panza, como hombre del pueblo, decía muchas cosas que es lo que pensamos nosotros, ¿no? Sancho Panza dijo lo siguiente. Vamos a ver. Digo yo que este hombre las mismas razones tiene para mentir como para decir la verdad. Y digo yo que este hombre y nosotros las mismas razones tenemos para ahorcarle como para matarle. Y mi sentencia es esta, que puesto que estás en un fil de la balanza las razones para matarle o para no matarle, que entonces se le deje pasar libremente. Y eso es porque me he acordado del principal consejo que me dio mi señor Don Quijote cuando vine a ser gobernador, que cuando la justicia estuviese en duda, me acogiese a la misericordia, es decir, que intentase hacer el bien en lo más posible. Y aunque esta norma no se aplicó ni se aplicará en los imperios habidos a por haber, por lo menos en la pequeña ínsula de Sancho Panza, sí se ha de aplicar. Y arriba y abajo, que llamando la insula al carajo. Abajo, arriba, que de hambre me duele la tripa. Que sí, que no me gusta cómo hablan los gobernadores. Que no, que sí, que prefiero el vino y el palique. Finalmente Sancho Panza dejó la ínsula porque entendió que el puesto, sobre todo el alto, trae consigo la preocupación. Le inventaron hasta una rebelión o invasión, no quedó muy claro lo que había sido aquello. Y se fue, también Don Quijote. A Don Quijote le pusieron a prueba hasta su fidelidad de caballero andante, pues le hicieron creer que la hija de los duques estaba enamorada de él. Pero él fue fiel. Fiel a Dulcinea del Toboso, aunque nunca le había dirigido una palabra. Y también decidió irse. La verdad es que este concepto del amor de Don Quijote, la verdad es que este concepto estaba ya desfasado en el siglo XVI. Hasta principios, o sea, en 1605, en 1615 y en 1616. Yo no sé si estaría desfasado siempre, y esto del amor caballeresco fue un invento de los poetas para tener productividad literaria. Es decir, para imaginarse algo que les hiciera escribir. Sí, yo creo que Don Quijote muy bien podría recitar esos versos de Cristóbal de Castillejo, un autor un poco anterior a Don Quijote, pero que aún escribía del amor caballeresco, que dicen así. Luchan en mi pensamiento y ponen en confusión mi penado corazón, amor y aborrecimiento contrarios en opinión. Es una brava batalla porque cada parte haya 1000 armas en su defensa, mas al fin, según se piensa, amor habrá de ganar. O quizás también diría estos otros, también del mismo autor. En nuevas llamas de amor mi corazón encendido
Padezco tanto dolor que tuviera por mejor nunca ser jamás nacido, porque este nuevo cuidado en que vuestra fermosura me ha metido, todo mi placer pasado ha por vos en amargura convertido. Esto puede sonar guapo, pero esto ya estaba desfasado en esos tiempos del siglo de oro y hasta en el Renacimiento. Ahí ya se llevaban otro tipo de poemas, como este que les voy a decir ahora, anónimo, ya verán ustedes por qué. Y este otro poema, que es un poco que ya lo que se llevaba entonces y lo que se podría llevar ahora, te voy a bajar otra vez, porque necesito una voluntaria, porque así pueden ver ustedes el efecto que hace. Sé que ninguna voluntaria va a querer, ¿verdad? Bien, pues bueno, te pusiste adelante. Así no camino mucho. ¿Te puedes levantar? Es solo para que vean ustedes el efecto, ¿no? O sea, lo que sería esta... No, Venga, tú. no la primera la que dijo la... Tú misma, venga, es un momentín nada más. Es para que vean tu cara, la cara que pone cuando... ¿No? No te atreves, ¿no? O sea, que sacarte aquí... La digo igual, entonces. Sí. La digo igual, pero es que no te van a ver la cara. Entonces voy a ir a alguien que esté atrás. Sí. A ver, por aquí. Si os viese yo, mi señora, y si cabeza os tocase, otro bien no desease aquesta alma que os adora, y entonces ojos y boca tocase la boca mía, que también yo tocaría donde la camisa está. Siento yo extrañamente de ver que os está tocando y me muero deseando lo que ella goza y no siente. Y pues diferencia hay poca de su tocadura y mía, señora, tocar querría donde la cabeza toca. ¿Ves cómo no era para tanto? Si al final les gustó, están ahí, tienen como más color en la cara. Bueno, viene a cuento todo esto, este paréntesis sobre el amor, porque ahora va una de las historias de amor que está en el Hidalgo manchego. Una historia no pastoril como la mayoría de las que hay, porque yo pienso que las historias pastoriles pasa como lo de la caballería. ¿A quién se le ocurre, quién va a pensar que un pastor que no sabía ni leer ni escribir iba a estar componiendo églogas y iba a estar pensando en su amor? Ya también otro truco para ser productivo. Esta es una historia de amor un poco más rústica, aunque romántica. Basilio y Quiteria. Basilio y Quiteria vivían pared con pared. Y desde muy pronto encontró el amor ocasión de renovar las antiguas historias de Píramo y Tisbe, pues Quiteria y Camacho se amaron desde pequeños. Fueron creciendo ellos y con ellos fue creciendo el amor que el uno a la otra y la otra al uno se tenían. De tal manera que ya en aquel pueblo había un dicho, que es que cuando tú querías mucho a una persona, se decía, te quiero como Basilio a Quiteria, te quiero como a Quiteria a Basilio. Y ya se contaban como cuento las historias de los amores de Basilio y Quiteria por el pueblo. Sin embargo, cuando Quiteria cumplió la edad de 16 años, su padre decidió estorbar la ordinaria entrada que en su casa tenía Basilio, y para quitarse de preocupaciones ordenó casarla con Camacho, el rico del pueblo. Camacho, quien podía envolver en riquezas a Basilio. En riquezas, pero no en habilidades. Pues si Camacho era el hombre más rico, sin embargo Basilio era el mejor esquivando las piedras, era el mejor jugando a los bolos, era el mejor tirando la barra, tocaba la guitarra que parecía que la hacía hablar, cantaba como una calandria y sobre todo manejaba la espada como el más pintado. Sin embargo, desde el momento en que Basilio supo que Quiteria iba a ser casada con Camacho, empezó a dar claras señales de que se le había vuelto el juicio. Se fue de casa y no dormía, y lo poco que dormía era sobre la dura tierra por los montes. Tampoco comía, o lo poco que comía eran frutas que recogía de los árboles. Quedábase quieto y sesgo como una estatua de mármol, mirando al suelo y murmurando entre dientes el nombre de Quiteria. O alzaba los ojos al cielo y así se quedaba como espantado durante horas enteras.
Y aunque las bodas de Camacho iban a ser las mayores bodas que durante muchísimos años se iban a ver por todos aquellos contornos, aunque estaba invitado todo el mundo del pueblo y de los pueblos circunvecinos, sin embargo la gente iba a ir a las bodas no por comer, no por beber y bailar o estar de fiesta, sino por ver qué hacía en ellas el despechado Basilio. Hasta aquí le contaron dos estudiantes, a Quijote y Sancho Panza, dos estudiantes del pueblo de Quiteria, Camacho y Basilio, y les invitaron a ir hasta las bodas. Llegaron, cuando ya era por la noche, al prado de las afueras, donde iban a celebrarse los desposorios, que Camacho había ordenado enramar todo él, de manera que el sol iba a verse en trabajo si osaba salir el día de sus bodas. Y allí invitaron a Quijote y a Sancho Panza a dormir dentro del pueblo. Pero Quijote contestó que no, que los caballeros andantes tenían costumbre de dormir en el suelo, sobre la dura tierra, antes que en palacios o en casas. Se iban a despedir cuando, de la parte del monte, sintieron como un grito y después como un ruido de cuerda frotada. Era Basilio, quien allí en el monte, con un tronco, con tripa, con crin, y con pellejo se había hecho un rabeno, y a su son cantaba. Dicen que vas a casarte, ya se publica en el pueblo dos ceremonias y un día, la tu boda y el mi entierro. Cuando a ti te diga el cura que si quieres a Camacho, a mí me estarán metiendo en la fosa muy despacio. Todos se fueron a sus casas convencidos de que dar el sí Quiteria al día siguiente en la boda iba a ser la sentencia de muerte de Basilio. A la mañana siguiente, bien temprano, Sancho Panza se levantó y dijo: de la parte de la enramada me está viniendo un olor y un tufo harto más de torrendos asados que de juncos y tomillos. Bodas que por tales olores comienzan para mi santiguada que han de ser buenas. Le dijo Don Quijote que sí, pero que irían a ellas no por glotonear, sino por ver qué hacía Basilio. Más que haga lo que quisiera, no fuera el pobre y casárase con Quiteria. Como decía mi abuela, hay dos linajes en esta vida, el tener y el no tener, y yo al tener me atengo. O como dice mi mujer Teresa Panza, cada oveja con su pareja, o sea que cada uno se case con su igual. Y la mejor zanca del mundo y la zanja y el mejor del mundo y el mejor cimiento es el dinero. Y punto. Así se fueron llegando hasta el lugar de la enramada y entonces pudieron ver los ojos de Sancho Panza, es decir, los ojos de quien había pasado mucha hambre, espetado en un asador entero él, un novillo, que se le había vaciado de las tripas y se le había rellenado con 12 lechones para darle sabor. A su vera estaban 6 ollas que más que ollas parecían medias tinajas y que cada una contenía en sí varios carneros, tan metidos dentro que no se dejaban de ver. Colgados de las ramas que había en la enramada y de los árboles, había un número infinito de liebres despellejadas y de gallinas sin plumas, y el número de pájaros de caza era también infinito. Las especias no estaban metidas en pequeños botes, sino en arcones grandes, así como los quesos que estaban puestos como formando murallas, talmente como si fueran ladrillos, y rimeros de pan blanco, como lo suele haber de trigo en las eras. También había 2 sartenes gigantes donde iban a freír cosas de masa, como buñuelos o churros, que después metían en otra sartén de regalada miel para darle sabor dulce. Todo esto lo veía Sancho Panza y a todo se aficionaba, hasta a 60 zoques o pellejos de vino que estaban allí.
y le pidió a uno de los 50 cocineros y cocineras que estaban diligentes yendo de un lado para otro que si podría mojar un mendrugo de pan en una de las tinajas, a lo que contestó el cocinero: Pero, señor, el día de hoy no es de aquellos sobre los que tiene jurisdicción la hambre, merced al rico Camacho. Tomad que en un caldero una gallina entera para vos. Y agarrando un caldero la metió el mismo cocinero en una tinaja y salió con una gallina y un ganso, y con aquello debajo del brazo fue mirando Sancho Panza todas las divertimentos y todas las atracciones que había en aquella boda. Había un baile de mozas de 16 a 18 años que bailaban al son de una gaita zamorana. Una representación teatral donde los ejércitos del interés vencían a los ejércitos del amor, gracias a tirarle dinero. Los músicos eran los regocijadores de la boda, que andaban en cuadrillas de un lado a otro, cantando, entre otras cosas, esas típicas coplas de casamiento. El día que yo me case ha de ser con condición que lo tuyo sea mío y lo mío tuyo no. El día que yo me case quiera Dios que no aparezca ni el cura ni el sacristán ni las llaves de la iglesia. Dicen que casar, yo también me casaría si la vida del casado fuera como el primer día. Dime, casadita nueva, ¿quién te quita los colores? Me los quita mi marido debajo los cobertores. Cáseme con un ricacho, ojalá no me casara. Veo mozos como encinas y el mío no vale nada. Por un sí que dio la niña en el medio de la iglesia, por un sí que dio la niña, entró libre, salió presa. Y el soltero por la noche siempre duerme en cama estrecha, cuando acaba con la izquierda, empieza con la derecha. Pero al momento se callaron, aparte de porque estaban llegando a ciertas coplas que si las oía familiares de Camacho se iban a enfadar, porque por allí, por el principio de la enramada, ya venían Quiteria a un lado, Camacho al otro, en medio el cura, junto con la parentela de entrambos y la gente más lucida de los lugares circunvecinos. Se dirigieron hacia un teatro donde se iban a celebrar los desposorios, y a la sazón que llegaban a él, escucharon grandes voces que venían del otro lado de la enramada, que decían: ¡Esperaos, gente tan inconsiderada como presurosa! Miraron hacia allá y vieron que las daba una figura que venía todo él envuelto en un sayo negro coronado de carmesí a llamas y traía en la cabeza una corona de ciprés. Fue reconocido por todos como el gallardo Basilio, quien venía con un bastón y apoyándose en él se llegó hasta donde estaba Quiteria, y allí, con el aliento corto y apresurado y la voz tremante, dijo: desconocida Quiteria, bien sabes que según la ley que profesamos y juramento que hicimos, que viviendo uno el otro no puede tomar esposo. Sin embargo, tú haces señor de lo que es mío a otro, cuya buena fortuna le da también bonísima ventura. Y para que la tenga colmada, yo mismo desharé el único inconveniente que le queda. ¡Viva! ¡Viva el rico Camacho con la ingrata Quiteria largos y felices siglos! ¡Y muera! ¡Muera el desdichado Basilio, a quien su pobreza le cortó las alas de la dicha y le puso en las... Y echando hacia atrás del bastón, descubrió que servía de vaina un estoque, y colocando la empuñadura del estoque sobre el suelo, con determinado propósito y resuelta ligereza se abalanzó sobre él,
dejando al momento ver la punta ensangrentada en las espaldas. Al momento fueron a socorrerle sus amigos y el cura, y entre ellos Don Quijote, quien halló que aún no había expirado. Entonces Basilio, con las pocas fuerzas que le quedaban, le dijo a Quiteria: solo con una decisión daría por bien empleada mi muerte, y es que en este último momento me des la mano y prometas ser mi esposa. El señor cura dijo que no podía ser, que mirara más bien a confesarse para lograr salvar el alma. Pero Don Quijote le contestó diciendo que Basilio pedía una cosa muy hacedera y muy fácil, que ¿qué más le daba a Camacho recibir a Quiteria viuda que recibir la doncella, que era cuestión de pocos momentos el expirar. Allí acudieron todos a intentar convencer a Camacho, y tantas razones le dijeron por un lado por otro que dio su consentimiento. Entonces fueron a Quiteria, y Quiteria se acercó, y dura como el mármol, le dio la mano. Solo te pido, Quiteria, que me jures que me estás dando la mano con tu más libre voluntad y sin forzamiento ninguno. Quiteria le dijo que sí, que le daba la mano con voluntad y que aunque no estuviesen muriendo, él le daría la mano igual. Yo también te doy la mano con mi más libre voluntad. Sancho Panza decía: este macebo para estar herido de muerte mucho habla. Y entonces el cura, tierno y lloroso, les echó la bendición. Y entonces, estando casados, Basilio se levantó y se sacó el estoque. Algunos de los que estaban alrededor, más simples que curiosos, empezaron a gritar: ¡milagro! 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 A lo cual Basilio, enseñando un cañón hueco de hierro que acomodado entre las ropas tenía, respondía: ¡milagro no! ¡Industria! ¡Industria! Al momento desenvainaron las espadas Basilio y Camacho y los suyos. Quiteria dijo que ella volvía a confirmarle el casamiento, porque el cura le había dado por decir que el casamiento aquel había sido engañoso, de lo cual dedujeron que en conocimiento de Quiteria se había trazado el caso. Camacho y los suyos fueron con sus espadas hacia Basilio y los suyos, y entonces Don Quijote, haciéndose dar sitio de todos, montado sobre Rocinante, se interpuso entre ambos grupos y dijo: «Teneos, señores, habéis de saber que no debemos tomar venganza de los agravios que el amor nos hace. Ello es que el amor y la guerra son la misma cosa, y así como en la guerra es lícito usar de ardides y estratagemas para vencer al enemigo, así en el amor es cosa acostumbrada a valerse de engaños para conseguir a la cosa amada, si no va en contra y en menoscabo de su dignidad. Quiteria era de Basilio, y Basilio de Quiteria por justa disposición de los cielos. Camacho, que es rico, ya comprará su gusto donde, cuando y como quisiera. Y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, y al que dijera otra cosa, antes pasará por la punta de esta lanza». Y la blandió tan reciamente que al momento puso pavor entre todos aquellos que no le conocían. Camacho acabó envainando la espada y acabó pensando que debía dar gracias al cielo por haberle quitado a Basilio antes que por habérsela dado, porque consideró que si Quiteria ya quería a Basilio soltera, más le iba a querer casar. De manera que ordenó que las bodas siguiesen adelante, aunque él no se casara. Pero Basilio y los suyos, y Quiteria, decidieron irse hacia la aldea a celebrar más humildemente las suyas. Que también los pobres, virtuosos y discretos tienen quien les siga, honre y ampare, así como los ricos tienen quien les lisonjee y acompañe. Invitaron a Don Quijote a sus bodas, Basilio y Quiteria, por considerarle hombre de valor y de pelo en pecho. Allí se estuvieron Quijote y Sancho, pero al poco salieron, iban a ir hacia unas justas que había en Zaragoza, pero acabaron en Barcelona. Y allí, con un engaño, como en el amor y la guerra, el cura, el bachiller, consiguieron que Don Quijote se volviese durante un año a su aldea. Durante ese año Don Quijote iba a ser pastor y después a retomar la andante caballería. Pero antes de que acabara el año, Don Quijote murió.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va, vencido, el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esta misma llanura y en horas de desaliento, así te miro pasar? Y cuántas veces te digo: hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.